Sergio, tienes una palabra. Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Hoy día tengo el honor de presentar a uno de los miembros más jóvenes de esta academia y que realmente representa al futuro y bueno, es un investigador muy serio y como vamos a poder ver ahora. Se trata de Gabriel Ángel Campos Arandia. Él nace en Sucre el 25 de mayo de 1999. Él es músico, director e investigador de patrimonio histórico musical. Desde 1218 se desempeña como maestro de capilla de la Catedral Metropolitana de Sucre, desarrollando una destacada labor en la investigación, recuperación y preservación del patrimonio documental y musical. Gabriel es miembro de la Sociedad Boliviana de Musicología. Participó en el importante hallazgo de más de 5.000 folios de música virreinal inédita que se encontraban en la Catedral de Sucre. Todo esto junto al padre Bernardo Gantier Celada. Impulsa proyectos de restauración de instrumentos históricos y diversos bienes patrimoniales de la ciudad. Gabriel es miembro fundador de esta Academia Genealógica de Charcas y es actualmente responsable del Archivo y Biblioteca Arquidiocesanos Monseñor Miguel de los Santos Tabor. Por su labor cultural y patrimonial recibió la Medalla Príncipes de la Glorieta en 2024 y en 2025 fue declarado ciudadano predilecto de la ciudad de Sucre. Hoy nos presentará su trabajo sobre la familia Toledo Pimentel, el linaje de la Casa de Alba en Charcas, que hoy tendremos el gusto de escuchar. Gabriel, por favor, tienes la palabra. Muy buenas tardes. Saludo a nuestro presidente José Suárez Medeiros, a nuestro vicepresidente Sergio Gutiérrez Elliot, a todos los miembros de la Academia Genealógica de Charcas, familiares y a los invitados presentes. Vamos a compartir. ¿Se ve bien la imagen? Perdón. No, todavía no se comparte. Enseguida. Ahí se ve. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Bueno, hoy voy a presentar una investigación que ha sido bastante ardua. Son más o menos 6 años para poder identificar a genealogías que ya han sido investigadas, sin embargo, tienen muchas contradicciones, tanto en nombres como en parentescos, ¿no? Muchas de estas investigaciones han emparentado a estas líneas con el condado de Oropesa, o han cambiado muchos nombres, o no se sabía realmente por qué la familia Toledo Pimentel se haya establecido en América. ¿Por qué ha estado una familia tan importante en Chuquisaca, en Potosí, que vamos a ver a continuación? Así que me he tomado este tiempo, que es bastante tiempo, he estado investigando todo lo que he podido en diferentes lugares de Bolivia y claro, también cuando estuve viajando pude encontrar, gracias a Dios, documentación primaria que me ayudó a entender este linaje en Charcas. En la historia de la nobleza castellana, la Casa de Alba ocupa un lugar central. Su importancia no nació de un proceso largo y constante de consolidación territorial. El núcleo de ese proceso fue el señorío de Valdecorneja, cuya cabeza era Alba de Tormes, territorio que con el tiempo se convirtió en la base firme del poder familiar. Durante el siglo XV, aquel señorío fue creciendo en organización y autoridad. No se trataba solo de poseer tierras, sino de ejercer justicia, administrar rentas y gobernar un territorio con estructura propia. Cuando la corona elevó esa realidad al título de Condado de Alba, estaban reconociendo un poder que ya existía en práctica. El paso decisivo llegó en 1472, cuando el rey Enrique IV concedió a don García Álvarez de Toledo el título de primer duque de Alba. Con ello, la antigua casa condal entraba en el más alto rango de la nobleza castellana. El ducado fue la confirmación de un poder territorial sólido, respetado
y con influencia política. Desde entonces, el duque de Alba no fue únicamente señor de sus tierras, sino cabeza visible de una familia extensa, unida por la sangre, los mayorazgos y las alianzas matrimoniales. Su autoridad se apoyaba tanto en el reconocimiento real como en la cohesión interna del linaje. En el siglo XVI, esta estructura estaba ya plenamente consolidada. La Casa de Alba figuraba entre las principales familias de la monarquía hispánica, con presencia militar y política en los grandes escenarios europeos y con una organización familiar capaz de sostener su influencia a lo largo del tiempo. Es dentro de esta casa, ya elevada al rango ducal, donde debe situarse la figura de don Fernando de Toledo, comendador mayor de León, en la Orden de Santiago, halconero mayor del rey y señor de las Villorias. Don Fernando fue segundo hijo del primer duque de Alba, don García Álvarez de Toledo, y de doña María Enríquez de Quiñones. Por línea paterna pertenecía al tronco principal de la Casa de Alba, y por línea materna descendía de los Enríquez, titulares del almirantazgo de Castilla. Era primo hermano del rey Fernando el Católico, pues doña María Enríquez, su madre, fue hermana de la reina doña Juana Enríquez, y ambas hijas de don Fadrique Enríquez, almirante de Castilla, y la dicha reina doña Juana Enríquez, esposa del rey Juan de Aragón, Juan II de Aragón, madre del propio rey católico. La legitimidad de esta filiación queda acreditada por el testimonio de don Luis de Salazar y Castro, que identifica expresamente a don Fernando como segundo hijo del primer duque de Alba y de doña María Enríquez de Quiñones. Vamos a ver a continuación a los hermanos de don Fernando de Toledo, comendador mayor de León. Vemos que el primer hijo de don García aquí sale como Fadrique. Estos árboles son de Luis de Salazar y Castro, son sus manuscritos. Fadrique, segundo duque de Alba, marqués de Coria, conde de Salvatierra. Don García, señor de la Horcajada. Don Pedro, señor de Mancera. Nuestro don Fernando, señor de Villoria. Este es el que vamos a continuar hablando. Don Gutiérrez, obispo de Plasencia. Doña Mencía, doña Francisca, doña María y doña Teresa. Del mismo autor encontré el árbol genealógico del comendador mayor de León, el cual señala que contrajo 3 matrimonios. El primer matrimonio fue con doña María de Rojas, hija de los señores de Monzón y Cavia. Tuvieron 5 hijos, que fueron don García de Toledo, que murió a temprana edad, don Sancho, que después se llamaría don García, segundo señor de Villoria, de comendador de Monreal, casó con doña Francisca de Valcárcel, señora de Doncos. Don Fadrique de Toledo, clavero de Alcántara, casó con doña María de Silva. Doña María de Toledo, virreina de las Américas, casó con don Diego Colón, hijo del almirante don Cristóbal Colón. Y doña Ana de Toledo, que casó con don Juan Pacheco, señor de Cerrevaldo. En segundas nupcias casó con doña Aldonza Pimentel, hermana de doña Ana Pimentel, quien fue marquesa de Aguilar de Campo. Tuvieron 3 hijas, que fueron doña Inés de Toledo, que casó con don Luis de Mendoza, señor de Orgaz, doña Francisca de Toledo, que casó con Francisco de Zapata, comendador de Hornachos, y doña Teresa de Toledo, que casó con Diego del Águila, señor de Villaviciosa. Posteriormente, contrajo el tercer matrimonio con doña Isabel Pimentel, hija de don Luis Fernández Manrique de Lara, segundo marqués de Aguilar de Campo y cuarto conde de Castañeda, y de doña Ana Pimentel Enríquez, su madre. Tuvieron 5 hijos, que fueron Juan de Toledo Pimentel, que es muy importante acordarnos de él, caballero de la Orden de Alcántara, Luis de Toledo Pimentel, caballero de la misma orden, casó con doña Magdalena de Mendoza y vivió en América, don Antonio de Toledo, fraile dominico, doña Aldonza de Toledo, que casó con Juan de Fonseca, señor de Coca, y doña Genovesa de Toledo. Como dato curioso, don Juan de Toledo Pimentel, según la documentación, casó varias veces sin la dispensa del duque de Alba. Para celebrar este tercer matrimonio fue necesario obtener dispensa eclesiástica debido al parentesco existente entre los contrayentes, tanto por afinidad como por consanguinidad. En efecto, don Fernando era nieto del almirante don Fadrique, hermano de don Enrique Enríquez, conde de Alba del Este,
y doña Isabel era bisnieta de este último por línea materna, a través de su madre, doña Ana Pimentel y Enríquez. Por esta razón, ambos contrayentes se hallaban emparentados en grado que requería dispensa canónica, la cual fue debidamente obtenida antes de la celebración del matrimonio. Algunos documentos le llaman Ana. La identificación de la tercera esposa de don Fernando de Toledo, comendador mayor de León, ha sido objeto de confusión en la tradición genealógica. Arturo Lascano Colodrero, en su estudio sobre la descendencia de los Toledo, vinculado a la Casa de Alba, sostiene que dicha esposa se llamó doña Ana Pimentel, siguiendo la autoridad de Luis de Salazar y Castro. En concreto, se apoyaba en la versión impresa de la historia de la Casa de Lara, donde al referirse a los hijos de don Luis Fernández Manrique se lee doña Ana Pimentel, a quien Haro llama mal doña Isabel. Sin embargo, el propio Salazar y Castro presenta una divergencia interna en su obra. En el árbol genealógico manuscrito, conservado en su colección, trazado de su propia mano, la esposa del comendador mayor aparece como doña Isabel Pimentel. En cambio, en la versión impresa de la historia de la Casa de Lara, identifica a la hija del marqués de Aguilar como doña Ana, corrigiendo expresamente a Luis de Haro, a quien atribuye el uso del nombre Isabel. Esta dualidad dentro del trabajo de Salazar y Castro revela una contradicción que obliga a revisar la cuestión a la luz en la documentación primaria contemporánea. El examen directo de los instrumentos notariales y jurídicos del siglo XVI permite afirmar que el nombre correcto fue doña Isabel Pimentel, hija de don Luis Fernández Manrique de Lara y de doña Ana Pimentel. Así consta en el inventario de bienes del marqués de Aguilar, en las cartas de pago y finiquito otorgadas por la propia doña Isabel en calidad de viuda del comendador mayor, en las cartas de dotes relativas a su matrimonio y en el testamento del marqués, donde se la menciona expresamente como hija suya y esposa de don Fernando de Toledo. Estos testimonios, todos ellos de carácter jurídico y contemporáneos a los hechos, permiten esclarecer la cuestión nominal y superar la divergencia transmitida por la tradición secundaria. En consecuencia, y a la luz de la documentación conservada, debe tenerse por acreditado que la tercera esposa de don Fernando de Toledo fue doña Isabel Pimentel. Estos son algunos de los muchos documentos que hay bastantes, que afirman el nombre de doña Isabel Pimentel. Aquí podemos ver un documento bellísimo de pleito entre don Luis Colón e Isabel Pimentel, que claramente dice, bueno, no tan claramente, pero dice, mujer que fue de don Fernando de Toledo, allá difunto en la villa de Villoria. En su testamento, doña Isabel Pimentel dispuso con precisión el lugar de su sepultura, lo cual constituye un indicio relevante de su conciencia de linaje y de su inserción en una memoria familiar nobiliaria. Ordena que, cuando la voluntad de nuestro Señor fuere servido de me llevar de esta presente vida, su cuerpo sea sepultado dentro de la capilla del ilustrísimo señor obispo de Málaga, su tío, situada en el monasterio de la Santísima Trinidad de la ciudad de Burgos, en el lugar que su señoría determinare. La disposición no es casual. Declara expresamente que lo hace porque el propio obispo se lo había ofrecido y prometido. No obstante, prevé una alternativa igualmente significativa. Si el prelado dispusiera otra cosa, manda que su cuerpo sea enterrado en la capilla mayor del mismo monasterio, donde se hayan sepultados sus abuelos y todo su linaje, precisando que la dicha capilla era propia de la familia. Solicita que su sepultura se coloque junto al arco de la capilla del obispo, colindante con la capilla mayor. Asimismo, ordena que se coloque una cancha, esto es, una losa sepulcral, sobre su sepultura, con sus armas y letrero correspondientes, perpetuando así la memoria heráldica del linaje. En cuanto a las exequias, encomienda a sus testamentarios que dispongan el traslado de su cuerpo y las ceremonias conforme a su prudencia, tanto en lo relativo a cofradías como al acompañamiento, encargándoles expresamente que en todo se evite la pompa excesiva y se observe moderación cristiana. Doña Isabel, como consta en el registro de ejecutorias, aparece igualmente como otorgante del testamento fundacional de su mayorazgo.
En dicho instrumento declara expresamente la condición y derechos de su hijo primogénito, en los siguientes términos. Don Juan de Toledo, mi hijo mayor, y del dicho don Fernando de Toledo, mi señor y marido, que está en gloria. En esta forma y manera que porque es fraile, caballero de orden, y él no puede ser casado ni se puede casar legítimamente sin dispensación, es prueba de nuestro muy santo Padre. Es mi voluntad, quiero y mando que si trajere la dicha dispensación para ansí poderse casar, que no se pueda casar ni se case para poder heredar este mi mayorazgo, sino fuere con licencia, parecer y voluntad y expreso consentimiento del ilustrísimo señor duque de Alba. Este pasaje reviste singular importancia, pues confirma no sólo la filiación legítima de don Juan de Toledo Pimentel como hijo de doña Isabel Pimentel y del comendador mayor don Fernando de Toledo, sino también la estrecha vinculación de esta rama familiar con la casa ducal de Alba, cuyo consentimiento se establece como requisito indispensable para la sucesión del mayorazgo. Pero el mismo documento añade, reforzando esta disposición sucesoria, pero si es que el dicho don Juan de Toledo Pimentel, mi hijo, se casare sin voluntad, licencia y expreso consentimiento del dicho señor duque, en tal caso quiero, y es mi voluntad, que él y sus hijos descendientes sean excluidos. Y desde ahora los excluyo, quito y aparto de la sucesión de estos bienes y de este dicho mayorazgo. Este testamento fue otorgado el día 19 de septiembre de 1562 y constituye una fuente primaria de excepcional valor histórico, genealógico, al haber sido redactado por la propia fundadora del mayorazgo, doña Isabel Pimentel. Al parecer, doña Isabel conocía bastante bien a su hijo primogénito. Luis de Salazar y Castro fue quien consignó en distintas ocasiones el destino que sufrió don Juan de Toledo Pimentel. En sus árboles de costado, en manuscritos y también en algunas obras impresas, como la historia de la Casa de Lara, señala que don Juan contrajo matrimonio varias veces sin la debida dispensación, y añade que, por esta causa, murió recluido en su convento. Es decir, la noticia sobre su reclusión no procede de tradición oral ni de conjeturas posteriores, sino que aparece expresamente recogida por Salazar y Castro en sus trabajos genealógicos. Con seguridad, fruto de uno de esos matrimonios, nació el niño don Fernando de Toledo Pimentel. Uno de los documentos más antiguos que se conserva de don Fernando de Toledo Pimentel está fechado en Alba de Tormes el 26 de mayo de 1575. En ese momento tenía alrededor de 10 añitos. Se trata de un expediente de información y licencia de pasajero a Indias. En él se expresa que pretendía, Dios mediante, pasar a Indias a la Nueva España. El documento declara que era natural de Alba de Tormes. Así lo afirma uno de los testigos, el padre Pedro de Beleña, clérigo y vecino de la villa de Alba, quien da fe de su naturaleza. También se hace constar que era hijo de don Juan de Toledo Pimentel, caballero de la Orden de Alcántara, el que murió recluso en su convento, y de doña María Álvarez, y que era hijo de algo por parte de su padre. Además, ya aparece mencionado como don Fernando. De ese modo, en 1575 queda formalmente documentada su identidad, su filiación y su proyectado paso a la Nueva España. El expediente no señala expresamente el año de su nacimiento, sin embargo, al contrastarlo con otros documentos posteriores, podemos deducir que don Fernando habría nacido en 1565. Aquí podemos ver el árbol de don Fernando. Era hijo de Juan de Toledo Pimentel y de María Álvarez. Por el lado de su padre, era nieto del comendador mayor de León, don Fernando de Toledo, señor de Villoria, y de doña Isabel Pimentel Manrique de Lara. Y sus bisabuelos eran los primeros duques de Alba, García Álvarez de Toledo y María Enríquez de Quiñones. En el mismo expediente se encuentra este valiosísimo documento. En la ciudad de Sevilla, a 8 de junio de 1576, en la Casa de la Contratación de las Indias, los señores jueces y oficiales de su Majestad declararon que daban y dieron licencia a don Fernando de Toledo Pimentel para que pueda pasar a la Nueva España como criado de don Rodrigo de Vivero, conforme al nombramiento que de él se hizo en cumplimiento de una cédula real. Este documento es importante porque muestra que su viaje no fue improvisado, sino
autorizado formalmente por la administración de la corona y vinculado directamente a una disposición del rey. Además de buscar documentos relativos a los de don Fernando de Toledo Pimentel o a toda la familia Toledo Pimentel, para comprender adecuadamente esta investigación fue necesario ampliar la búsqueda a otros fondos documentales. En ese proceso resultó fundamental revisar los expedientes del mencionado don Rodrigo de Vivero, sus licencias de pasajero, las cédulas reales que lo respaldaban, su genealogía, los cargos políticos que desempeñó, entre otros documentos. Solo a través de ese cruce de información fue posible entender con mayor claridad el contexto en el que se movía don Fernando y las redes que explican su traslado a Nueva España. El 19 de diciembre de 1575, encontramos una cédula real expedida en el Palacio del Pardo, residencia habitual del rey durante la época de Navidad. Esta cédula, parte del expediente de don Rodrigo de Vivero, es particularmente importante porque está dirigida a los oficiales de la Casa de la Contratación de las Indias, en la ciudad de Sevilla. En ella se ordena que permitan volver a la Nueva España a don Rodrigo de Vivero. El documento expresa que don Rodrigo había viajado desde México a España sin que se le hubiese mandado hacer información alguna y dispone que pueda retornar y llevar para su servicio 8 criados. Para ello, dichos criados debían presentar informaciones hechas en sus tierras ante las justicias correspondientes, con aprobación de las mismas, acreditando que no eran casados ni personas prohibidas de pasar a aquellas partes. Justo detrás de esta cédula, en el folio 3, encontramos un excelente documento que menciona que don Fernando de Toledo Pimentel era un niño soltero como de 11 años de edad, para esto en el año 1576. Es por eso que anteriormente deduje que el nacimiento de don Fernando fue en 1565. Don Fernando de Toledo, mozo soltero, como de 11 años de edad, natural de la villa de Alba, hijo de don Juan de Toledo Pimentel, caballero de la Orden de Alcántara, y de María Álvarez, vecina de la dicha villa. Cristianos viejos, limpios, etcétera. Y por parte de su padre, caballero y hidalgo. Pasó a Nueva España por criado de don Rodrigo de Vivero, caballero de la Orden de Santiago. El término criado debe entenderse conforme al uso del siglo XVI, como miembro de la casa o séquito de un señor bajo su crianza, tutela y protección. ¿Quién era Rodrigo de Vivero? Este personaje que actúa como protector de don Fernando de Toledo Pimentel es nada menos que Rodrigo de Vivero y Velasco, caballero de la Orden de Santiago. Fue hijo de don Rodrigo de Vivero y Guzmán y de doña Antonia de Velasco y Ruiz de Alarcón. Nació en Olmedo, España, aproximadamente en 1540. Como hijo segundo de casa noble, dejó el hogar paterno en busca de proyección y oportunidades. Antes de cumplir 10 años, llegó a México en 1550 como paje de su tío, el virrey don Luis de Velasco. Así comienza su trayectoria en la Nueva España dentro del mismo esquema de inserción familiar que más tarde veremos en el caso de don Fernando. Para comprender por qué don Rodrigo de Vivero y no otra persona es quien aparece vinculado a su paso a la Nueva España, es necesario revisar su árbol genealógico. Aunque ningún documento lo declare de manera expresa, el análisis de las líneas familiares permite advertir que don Rodrigo era pariente de don Fernando, era su tío por parte de la madre de don Rodrigo. Es decir, más allá de lo que la documentación administrativa consigne, la relación se explica por un vínculo de parentesco que ayuda a entender la lógica de su traslado. Aquí podemos ver el árbol de Rodrigo de Vivero conectando a don Fernando y a su tío, el virrey, el tío carnal, hermano de su madre, Luis de Velasco y Ruiz de Alarcón. Existe un documento de puño y letra de don Rodrigo. Este expresa: yo, don Rodrigo de Vivero, caballero del Orden de Santiago, en cumplimiento de la cédula real que de su majestad tengo, nombro por mi criado a don Fernando de Toledo, 28 de mayo de 1576. El respaldo de don Rodrigo no termina ahí. El 11 de junio de 1576, desde San Lorenzo el Real, Felipe II expide una cédula real dirigida a don Martín Enríquez, virrey de la Nueva España.
en recomendación expresa de don Rodrigo de Vivero, caballero de la Orden de Santiago. En el documento, el rey declara que atendiendo a la calidad de su persona y a los servicios que sus pasados y él mismo han presentado, tiene voluntad de que sea honrado y favorecido, y añade una expresión que es fundamental. Ordena que lo tenga particularmente por su encomendado y que le ayude en todo lo que se le ofreciere, porque en ello será servido. Esta cédula no es un simple gesto protocolar, se expide en un momento muy concreto, cuando ya estaba dispuesto el regreso de don Rodrigo a la Nueva España y cuando el joven don Fernando de Toledo Pimentel había sido incorporado a su casa para pasar al Nuevo Mundo. Por eso, aunque el documento esté redactado en favor de don Rodrigo, no puede leerse aisladamente. El respaldo político que el virrey le concede fortalece precisamente a quien encabeza la casa que lleva consigo a don Fernando. Y en la lógica del siglo XVI, fortalecer al jefe de la casa significaba fortalecer a todos los que formaban parte de ella. Si consideramos además que don Fernando pertenecía al linaje real y que su traslado a América no era un movimiento menor, la recomendación adquiere una dimensión más profunda, lo que permite interpretar que el rey aseguraba que quien condujera a su sobrino a la Nueva España fuese honrado, sostenido y protegido en aquella tierra. Así, la gracia concedida a don Rodrigo no es un acto abstracto, sino la culminación política de todo el proceso de traslado, consolida la posición de quien lo lleva y con ello garantiza indirectamente la inserción segura de don Fernando en el nuevo mundo hispánico. ¿Por qué pasa don Fernando a Nueva España? La imposibilidad de consolidar su posición dentro del mayorazgo peninsular no significó que don Fernando perdiera su calidad. Lo que ocurrió fue otra cosa. Hubo que reorientarla dentro de los espacios de expansión del imperio. La muerte de don Juan de Toledo Pimentel, caballero de Alcántara, y su condición, que lo apartaba de la sucesión matrimonial y patrimonial, alteraron el equilibrio interno del linaje en el sistema del mayorazgo castellano. Los bienes debían transmitirse de fonda indivisa al heredero principal. Cuando esa línea se interrumpió, la familia tuvo que activar otros mecanismos para preservar su posición. En ese contexto, debemos entender la situación del joven don Fernando. No se trata de un desamparo, se trata de una reconfiguración. Aunque no heredara directamente la estructura principal del mayorazgo, seguía formando parte de una red de parentesco de alta jerarquía, vinculada a órdenes militares, casas nobles, figuras centrales del gobierno imperial. Por eso su paso a Indias no puede interpretarse como una huida ni como una degradación. Fue una forma de reubicación dentro del propio sistema imperial. América ofrecía a miembros secundarios de los linajes nobles un espacio legítimo para consolidar posición, riqueza y prestigio. En ese sentido, su traslado a la Nueva España debe entenderse como parte de esa estrategia de proyección de linaje, no una concesión, no un favor, sino la continuidad de su calidad en otro escenario del mismo mundo político. En 3 o 4 meses de viaje, tanto por mar como por tierra, al fin don Fernando de Toledo Pimentel llegó a México. Cuando don Fernando de Toledo Pimentel llegó a Nueva España, acompañado de Rodrigo de Vivero, se dirigió a las casas reales de México, donde residía su tío, el virrey don Martín Enríquez. Allí comenzó una etapa decisiva de su vida. Ingresó en la casa virreinal siendo aún muy joven, como paje, pero no como simple criado, sino como pariente cercano. Las informaciones levantadas años después conservan testimonios muy reveladores sobre el trato que recibía. Un testigo declara que el propio virrey dijo ante sus criados: "No es don Fernando de Toledo mi deudo, sino yo deudo de don Fernando", atendiendo que por esa causa era cosa notoria que fuese caballero y hidalgo. En otro documento se recoge una escena semejante. Algunos criados afirmaban que don Fernando era pariente del virrey y éste les corrigió públicamente: "No habéis de decir, sino que el virrey es pariente de don Fernando". Aquí podemos ver lo que el virrey afirmaba. Sí, resulta ser parientes, resulta ser su tío, todos ellos conectados por Alfonso Enríquez de Castilla, nieto del rey Alfonso
XI de Castilla y de doña Juana de Mendoza y Ayala. Ese era el parentesco que tenían. Este gesto, que podía parecer meramente afectuoso, posee un profundo significado en la cultura política del siglo XVI. En aquella sociedad, el parentesco no era solo vínculo familiar, era también una declaración de jerarquía. Invertir la fórmula habitual y afirmar que el virrey era pariente de don Fernando implicaba reconocer públicamente la precedencia, procedencia y calidad de su linaje. Hay además un detalle significativo. Siempre lo llaman Don Fernando. En el siglo XVI, el tratamiento de Don no era general ni indiscriminado. Constituía un signo social que distinguía a quienes eran tenidos por nobles, o al menos por personas de calidad reconocida. El uso constante de ese título en la casa virreinal confirma que su condición no era privada ni dudosa, sino visible y aceptada, o como llaman estos documentos, público y notorio. Por ello, este pasaje no debe leerse como una simple anécdota doméstica. Es un momento en el que la hidalguía de don Fernando no se proclama por iniciativa propia, sino que es reconocida, defendida y hecha pública por el propio representante del rey en la Nueva España, en una sociedad donde la nobleza también era reputación, posesión y posesión pública de Estado. Este reconocimiento tenía un peso decisivo. En este sentido, como ha señalado Michel Bertrand, las élites hispanoamericanas operaban a través de redes de parentesco activas, en las que el vínculo no era únicamente familiar, sino también político y simbólico. Aquí vemos cómo funciona ese mecanismo. El virrey no se limita a proteger a un sobrino, sino que se declara pariente de alguien cuya calidad lo antecede, activando públicamente la red relacional que sostenía el honor y la jerarquía en el mundo virreinal. Hay un episodio particularmente revelador y muy interesante en Nueva España, y es importante detenernos en él. Un hombre español muy rico residente en México, Antón de Espejo, o como se conoce actualmente Antonio de Espejo, ganadero y explorador, quiso casar a don Fernando con una hija suya. La dote ofrecida era extraordinaria, más de 40,000 pesos, con la expectativa de heredar otros tantos. Estamos hablando de una fortuna considerable para el siglo XVI, pero el documento dice algo más delicado. Señala que entendiendo que el virrey no veía con buenos ojos este matrimonio, porque la calidad de Antón de Espejo no correspondía con la de don Fernando, intentó hacerlo en secreto y emplea una expresión muy clara. Le tuvo escondido como muchacho que era, es decir, ocultó al joven para concretar el casamiento sin autorización. No se trata de un secuestro en el sentido moderno, pero sí de una acción clandestina. Cuando el virrey se enteró, reaccionó con mucha energía, mandó reprender a Antón de Espejo y ordenó que luego a la hora apareciese el dicho don Fernando, es decir, que no había don Fernando y tenía que aparecer inmediatamente. Y añadió una frase contundente, que don Fernando no había menester dineros para afrentar su linaje. La idea es muy clara. El dinero, aunque fuese mucho, no justificaba un matrimonio que no correspondía a su calidad y por eso el casamiento no se realizó. El propio documento lo resume diciendo que el dinero no iguala su calidad. Para confirmar que don Fernando realmente estuvo en Nueva España, tuve que acudir al Archivo General de la Nación de México y buscar algún documento que lo mencionara directamente en el territorio mexicano. Y finalmente, con verdadera sorpresa, encontré exactamente lo que estaba buscando. Un documento en el que aparece el joven don Fernando con apenas 14 años de edad. Licencia a don Hernando de Toledo, en México. A 10 días del mes de octubre de 1579 años, se dio licencia para pasar a los reinos del Perú a don Fernando de Toledo. Como aquí se lee Hernando, sabemos que Hernando y Fernando en esa época es indistinto. Fernando de Toledo Pimentel y llevar en su compañía y servicio a Diego de Estrada, español, llevando certificación en forma. Esta licencia marca un momento concreto de su vida. Si está fechada en octubre de 1579, significa que don Fernando permaneció en la Nueva España alrededor de 3 años. Y aquí vemos algo interesante. Ya no aparece simplemente como paje en la casa del virrey, ahora solicita licencia para pasar al Perú y llevar consigo a Diego de Estrada en su compañía de servicio. Es decir, viaja con alguien que forma parte de su propia casa.
Eso nos muestra que siendo todavía joven, ya tenía gente a su servicio y comenzaba a moverse con cierta independencia. No viaja solo ni trasladado por otros, sino que organiza su propio paso al Perú. Algo particularmente significativo es que al llegar don Fernando de Toledo Pimentel a la ciudad de los Reyes en Perú, se hospedó en la casa de su tío, el entonces virrey don Francisco de Toledo. Según consta en las informaciones rendidas por el propio don Fernando, el virrey no solo lo recibió en su residencia, sino que lo tuvo en su casa como pariente cercano e incluso manifestó su intención de llevarlo consigo a España, lo que revela el grado de proximidad y consideración que le dispensaba. Los testimonios coinciden en señalar que fue tratado públicamente como deudo muy próximo del virrey y que todos los criados de aquella casa lo respetaban y reconocían como tal. Uno de los testigos de esas informaciones fue el secretario Felipe de Godoy, quien declaró en la ciudad de La Plata el 10 de diciembre de 1605 que conocía a don Fernando desde hacía 27 o 28 años, desde su llegada a los reinos del Perú, cuando gobernaba el virrey Francisco de Toledo. Afirmó haber visto cómo el virrey lo recibió en su casa a título de deudo suyo, reconociéndolo como sobrino carnal, hijo de don Juan de Toledo Pimentel. Este Juan, hermano de don Luis de Toledo Pimentel, pariente del tercer grado del rey. Añadió, además, que todos los servidores del virrey lo respetaban como pariente de su amo y como persona de gran calidad. Según el testimonio de Francisco de Barraza y Carredas, cuando el virrey don Francisco Toledo regresó a España, don Fernando emprendió un viaje a la Real Audiencia de Charcas. Hacia finales de 1581, don Fernando de Toledo Pimentel ya se encontraba en la Villa Imperial de Potosí, ocupado en la administración de las minas que poseía, contando apenas con 16 años de edad. Las informaciones señalan que el virrey del Perú le hizo merced de 25 indios de repartimiento destinados al trabajo de sus minas, correspondientes a las vetas denominadas Pancorbo, situadas estas vetas en el Cerro Rico de Potosí, hecho confirmado por el testigo Andrés López en 1583. Lo verdaderamente significativo es que hacia 1581 o 1582, don Fernando ya administraba y beneficiaba dichas vetas, lo que demuestra que era un participante activo en la explotación minera. La concesión de estos trabajadores resultaba esencial para el funcionamiento de las labores, pues la mano de obra constituía el elemento fundamental para la extracción y beneficio del mineral. Sin embargo, según consta en la documentación, los indios le fueron retirados sin causa justificada por Juan de Ávila, lo que ocasionó un considerable perjuicio económico y dio origen a posteriores reclamaciones. Ante esta situación, don Fernando recurrió a las autoridades superiores representando sus provisiones y solicitando justicia. El caso llegó a conocimiento de la Real Audiencia de La Plata, que en 1583 ordenó la restitución de la merced conforme a lo dispuesto por el virrey, reafirmando así sus derechos. En las informaciones de don Fernando de Toledo Pimentel he podido analizar a todos los testigos que aparecen en esta documentación. Entre los testigos presentados, procedentes de Potosí y de la ciudad de La Plata, destaca la declaración de don Gabriel Paniagua de Loaiza, vecino de La Plata y comendador del hábito de Calatrava. En su testamento afirmó haber conocido a don Juan de Toledo Pimentel, comendador de Alcántara y padre de don Fernando, y declaró que al hablarse de linajes nobles, se decía públicamente que don Fernando pertenecía a la Casa de Alba. Señaló además que esta condición era voz común, pues la había oído reiterar a diversas personas, entre ellas al fiscal de la Real Audiencia. El testimonio menciona también a doña Geomar de Melo, de quien se decía que se hacía parienta de don Fernando. Algunas personas afirmaban que no existía tal parentesco y que ella se atribuía ese vínculo, movida por la reconocida nobleza del linaje de don Fernando.
El propio debate refleja el reconocimiento social y la notoriedad de su condición nobiliaria dentro de la sociedad chuquisaqueña. La familia Toledo Pimentel no se limita únicamente a su presencia en la audiencia de Charcas ni a sus ramas establecidas en Argentina, sino que, de manera inesperada y reveladora, se proyecta hacia un entramado más amplio de relaciones nobiliarias que enlazan el viejo y nuevo mundo, cuya evidencia documental emerge en una licencia de pasajero a Indias correspondiente a don Rodrigo de Vivero y a Berrusia, hijo de don Rodrigo de Vivero y Velasco. En dicho documento se registra el viaje del joven Vivero desde España hacia tierra firme, acompañado de 10 criados que su majestad le había hecho merced, así como la presencia en la misma expedición de doña Manuela de Toledo Pimentel. ¿Quién es esta Manuela? Su inclusión resulta especialmente importante en términos genealógicos, pues las informaciones presentadas para justificar su traslado declaran con claridad su filiación. Doña Manuela era hija de doña Beatriz de Toledo Pimentel y nieta de don Luis de Toledo Pimentel. El documento añade un dato muy importante. Tanto doña Manuela como su madre eran naturales de San Francisco de Quito, dependiente del virreinato del Perú para aquellos años. Asimismo, se indica que doña Beatriz, durante su estancia en dicha ciudad, fue llevada por doña Francisca Colón de Toledo en el contexto de las pretensiones sucesorias relacionadas con el ducado de Veragua, tras la muerte del hermano de esta última, don Diego Colón de Toledo. Como testigo de las informaciones figura doña Josefa Colón, hija de la propia doña Francisca Colón de Toledo, que vemos aquí en las imágenes, se encontraba en San Francisco de Quito. Este documento tiene un valor muy grande por la calidad y la proximidad de los declarantes. La relevancia del hallazgo se profundiza al examinar los vínculos familiares implicados. La abuela de doña Francisca Colón de Toledo era doña María de Toledo, hija del comendador mayor de León. Por su parte, el abuelo de doña Manuela, don Luis Toledo Pimentel, era hermano de la misma doña María, siendo ambos hijos del citado comendador mayor. De este modo, las líneas de los Toledo Pimentel y los Colón de Toledo convergen dentro de un mismo tronco. El parentesco adquiere aún mayor significado al advertirse otro de los hermanos de don Luis y de doña María. Fue don Juan de Toledo Pimentel, caballero de la Orden de Alcántara, el que murió recluso en su convento, y padre de don Fernando de Toledo Pimentel. Don Fernando, este último, que pasó a España de España a la Nueva España en calidad de criado de don Rodrigo de Vivero y Velasco, antecedente directo de don Rodrigo de Vivero y Averrusia, que décadas más tarde, hacia 1620, realizaría el traslado de doña Manuela de Toledo Pimentel hacia las Indias. Doña María de Toledo casó con Diego Colón, segundo almirante de las Indias e hijo de Cristóbal Colón, primer almirante de ellas. De este modo, se integró en la cúspide de la aristocracia americana. Durante las ausencias de su esposo, ejerció funciones de gobierno en el Caribe, por lo que es considerada la primera virreina de América. Su residencia en Santo Domingo, el célebre Alcázar de Colón, se convirtió en uno de los principales centros políticos y sociales del Nuevo Mundo durante el siglo XVI. En conclusión, don Fernando de Toledo tenía como parientes cercanos a los Colón de Toledo. Y es necesario mencionar que la testigo, que era doña Josefa Colón, es antepasada directa de los Colón de la Reategui. Ahora ingresamos en la descendencia de don Fernando de Toledo Pimentel. Por razones de tiempo me centraré únicamente en la línea de su último hijo, don Antonio de Toledo, cuya descendencia quedó fuertemente enraizada en la ciudad de La Plata. Don Fernando de Toledo contrajo matrimonio hacia 1583 con doña Clara Blázquez, hija del capitán Santos Blázquez, uno de los principales y primeros pobladores del Tucumán. Las informaciones documentales confirman este enlace y señalan que tuvieron por hijos legítimos a don Sebastián,
nacido aproximadamente en 1584, don Santos en 1592, don Fernando en 1594, don Juan en 1596, don Pedro en 1602, don Francisco en 1609 y don Antonio de Toledo en 1610. Don Antonio de Toledo Pimentel contrajo matrimonio el 16 de agosto de 1638 con doña Catalina de Saldaña y Rentería, natural de la ciudad de La Plata, hija legítima de don Bartolomé de Saldaña y de doña Francisca de Espíndola y Rentería. En la partida afirma que don Antonio fue abogado de la Real Audiencia, natural de Santiago del Estero, e hijo de don Fernando de Toledo Pimentel y de doña Clara Blázquez. Para el sostenimiento del nuevo hogar, la familia de la novia otorgó la dote de 16,000 pesos corrientes de a 8 reales, además de una casa de morada situada junto al Colegio Seminario de Santa Isabel de Hungría, que es el actual Seminario San Cristóbal. Cabe señalar que doña Francisca de Espíndola y Rentería fue hija natural, aunque probablemente ella no lo supiera, de don Juan de Larrátegui, deán de la Catedral de La Plata. Don Francisco de Toledo y doña Catalina de Saldaña tuvieron por hijo legítimo a don Francisco de Toledo Pimentel, que fue alcalde ordinario de la ciudad de La Plata. El 14 de noviembre de 1663 contrajo matrimonio con doña Lorenza de Tejada, viuda de Pedro de Urquiza, hija legítima de Marcos Fernández de Vasconcelos y de Francisca de Tejada. De este matrimonio nacieron varios hijos, entre ellos el capitán don Fadrique de Toledo Pimentel. Resulta particularmente interesante observar la elección de los nombres, pues se advierte la continuidad onomástica familiar. El nombre Fadrique remite tanto a su antepasado don Fadrique Enríquez, almirante de Castilla, como al duque don Fadrique, hermano del comendador mayor de León, don Fernando. Don Fadrique fue alcalde ordinario de la ciudad de La Plata y síndico del convento de San Francisco, de la misma ciudad. Contrajo matrimonio con doña María Caro de Contreras el 6 de diciembre de 1705. Asimismo se conserva su acta de defunción, en la que consta que su cuerpo fue sepultado en la iglesia de San Francisco, de la misma ciudad, el 22 de abril de 1732. Aquí podemos ver una bella colección de firmas de un documento resguardado en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. Don Fadrique de Toledo Pimentel, en el círculo rojo, y sus hermanos. También podemos ver en la parte superior izquierda a Francisco de Toledo Pimentel, su padre. Entre los hijos de don Fadrique de Toledo y de doña María Caro de Contreras se encuentra doña Juana Josefa de la Corona, Toledo y Pimentel. Doña Juana Josefa nació en la ciudad de La Plata el 4 de mayo de 1710, hija legítima de don Fadrique de Toledo Pimentel y de doña María Caro de Contreras. El 12 de marzo de 1728 contrajo matrimonio en dicha ciudad con don Juan Ángel Arzadum, natural de los reinos de España, hijo legítimo de don Alejo Arzadum y de doña Josefa Miura. La partida matrimonial expresa que doña Josefa era natural de la dicha ciudad de La Plata e hija legítima de don Fadrique y de doña Petronila. Además, sus padrinos fueron sus propios padres, don Fadrique y Petronila. De este matrimonio nació doña Francisca de Paula Arzadum de Toledo Pimentel. Fue bautizada en la ciudad de La Plata el 1 de mayo de 1729 como hija legítima de Juan Ángel Arzadum y de doña Josefa de Toledo Pimentel. Fueron sus padrinos sus abuelos, don Fadrique de Toledo y doña María Caro de Contreras. Doña Francisca Paula Arzadum casó con el licenciado don Juan Manuel de Montalvo y Luna, abogado de la Real Audiencia de La Plata, hijo legítimo de don Manuel de Montalvo y Luna y de doña María Montes Ruiz Morillo Hidalgo. Aquí podemos ver parte del testamento de don Juan Manuel, conservado en el Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia, donde declara haber sido casado con doña Francisca Arzadum, hija legítima de doña Josefa de Toledo. De este matrimonio nació doña María Isabel Antonia, conocida en Chuquisaca como doña Isabel de Montalvo y Luna, hija legítima del mencionado licenciado don Juan Manuel de Montalvo y Luna y de doña Francisca de Paula Arzadum de Toledo Pimentel. Fue bautizada el 15 de julio de 1715, siendo sus padrinos el doctor Juan Paredes, abogado relator de la audiencia, y doña Margarita Durana y Arévalo.
Entre los trabajos realizados por don Adolfo de Morales, pude identificar, gracias a unos parientes en Cochabamba que me mostraron el documento, que dicho investigador ya había reconocido a la mencionada doña Isabel de Montalvo y Luna como madre de don Francisco de Paula Ponce de León y Montalvo, nacido aproximadamente en 1774, antes de su matrimonio con don Francisco de Entrambas Aguas. Se observa que optaron por darle el mismo nombre que su abuela, doña Francisca de Paula Arzadum. Fue hijo natural del doctor Leandro Ponce de León y de la mencionada doña Isabel. El documento declara que eran vecinos nobles de la ciudad de La Plata vinculados con numerosas ramas familiares, entre ellas los Ponce de León Udaeta. Para confirmar esta afiliación, accedí igualmente a documentos primarios donde pude identificar el acta matrimonial de don Francisco de Paula Ponce de León, celebrada el 17 de marzo de 1816 en la ciudad de Cochabamba. El documento declara que don Francisco de Paula era español, soltero y natural de la ciudad de La Plata, hijo natural del doctor don Leandro Ponce de León y de doña Isabel de Montalvo, vecinos de dicha ciudad. Contrajo matrimonio con doña María Dolores Canals, española, perdón, viuda de don Joaquín Mariano Urquidi e hija legítima de don Joseph Canals y Rubio y de doña Juana Manuela Lezica Yugalde. Asimismo, encontré el documento de defunción fechado el 4 de febrero de 1844, donde consta que don Francisco Ponce de León, esposo de doña Dolores Canals e hijo legítimo de don Leandro Ponce de León y de doña Isabel Montalvo y Luna, murió en su casa a la edad de 70 años. Su cuerpo fue sepultado al día siguiente en el Panteón, con oficio cantado de gracia, habiéndose confesado antes de su fallecimiento. Uno de los hijos de don Francisco, fue don Pedro Ponce de León, bautizado el 18 de enero de 1821 en la iglesia matriz de Cochabamba, hijo legítimo de don Francisco de Paula Ponce de León y de doña Dolores Canals. Contrajo matrimonio el 29 de junio de 1844 en la iglesia matriz de la ciudad de Cochabamba con doña Francisca Udaeta Mariaca, española soltera, hija legítima de don Felipe Udaeta y de doña Antonia Mariaca y Lozada. De este matrimonio nació, entre varios hijos, doña Peregrina Ponce de León, hija legítima de don Pedro Ponce de León y de doña Francisca Udaeta, nacida el 14 de mayo de 1846. El 10 de febrero de 1876 contrajo matrimonio con don Luis Davesíes, hijo legítimo de Jean-Marie Davesí y de doña Marianne de Davesí, vecinos de Tillac, departamento de Gers, en los Pirineos de Francia. De esta unión nació don Samuel Davesíes Ponce de León, único hijo, bautizado en la ciudad de Cochabamba, en la iglesia parroquial de Santa Ana de Calacala, a los 21 días del mes de diciembre de 1876. Fueron sus padrinos Manuel Ponce de León y María Salcedo. Don Samuel de Besíes contrajo matrimonio con doña María Prudencio Candi, hija de don Hilarión Prudencio Frías y de doña Vicenta Candi Frías. Doña María descendía de muy antiguas familias, entre ellas los Larreategui, Pérez de Ortega, Ortiz Gallo de Escalada, Frías Ameller, López de Quiroga, entre otras. De este matrimonio nació don Samuel Armando Napoleón Davesíes Prudencio, nacido el 30 de agosto de 1910 y bautizado en la iglesia matriz del Tucumán, Argentina. En 1939 contrajo matrimonio en la ciudad de Sucre con doña Máxima Tejerina Cabero, hija legítima de don Máximo Tejerina Ruiz y de doña Francisca Cabero Bacaflor, descendiente de antiguas familias del sur de Bolivia, entre ellas los Cabero Novoa, García Romero, Bacaflor, Leitón Ruiz de Garnica, entre otras. Don Armando Davesías y doña Máxima Tejerina tuvieron 9 hijos durante su matrimonio, que fueron Carmen Rosa, Miriam, Teresa, Freddy, Olga, Blanca, Graciela, Rosario y Eda Davesíes Tejerina. Este trabajo está dedicado a mi abuela, doña Rosario Davesíes Tejerina. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento al presidente de la Academia, José Suárez Medeiros, por permitirme presentar esta investigación.
Asimismo, agradezco a todos los miembros de la academia que me brindaron su apoyo durante ese trabajo. De manera especial, expreso mi reconocimiento a Augusto Vallivian Céspedes, Sergio Gutiérrez Elliot, Gabriela Goitia Doria Medina y Agustina Rodríguez Romero, doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires. Agradezco también a Juan Isidro Quesada, quien revisó generosamente mi investigación hace algunos meses, a mi familia por su constante apoyo y a don Carlos Escudero de Burón y González, quien me animó a continuar ese trabajo. Aquí concluye esta presentación. Muchísimas gracias. Bueno, Gabriel, realmente una investigación muy bien realizada, una conferencia sumamente interesante y te felicito por tu gran trabajo porque tiene mucha documentación realmente fehaciente. Es interesante saber cómo la gente de España pasó y por qué pasó a América. Eso nos da porque muchas veces sabemos de que vinieron de España y se fincaron en América, ¿no? Pero no exactamente los motivos o cómo llegar. Realmente considero que ha sido una conferencia muy buena y te felicito. Dejo abierto el panel para las personas que quieren comentar al respecto. Muchas gracias, Pepe. Gabriel, te felicito por este excelente trabajo. Yo no tenía ninguna duda de que iba a ser de muy alta calidad, aparte de interesantísimo el tema, ¿no? Que bueno, que tienes la suerte de tener estos antepasados tan interesantes. Pero no solamente excelente la calidad de la investigación, sino lo bien presentado, porque está lleno de documentos primarios y cuando no son documentos primarios también es algo lindo de ver, como ves esos mapas antiguos que has puesto que digamos, para nada, digamos, dejan de ayudar a ubicarnos en el lugar, pero es mucho más lindo verlos con mapas antiguos, ¿no? Entonces, y también muchos cuadros, ¿no? Hay mucho arte en esta presentación tan bien hecha. Así que felicitaciones y un placer. Y bueno, no puedo esperar para tu próxima presentación. Muchas gracias, Frank. Ha sido todo con apoyo de Augusto a hacer las diapositivas y realmente ha sido un trabajo arduo. Muchas gracias, Frank. Me ha Sí, Julio, encantado. adelante. ¿Tú, Gabriel, estabas hablando? Perdón. No, No, muy corto, Gabriel. Excelente. Qué lindo trabajo. Tu presentación de primer nivel, la documentación que has presentado, la manera de exponerla, todo excelente. Te felicito y es realmente un orgullo este trabajo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Felicidades, Gabriel. Muy lindo trabajo. Una gran Muchísimas sorpresa ver todo ese panorama y ese linaje tan extenso. Gracias. gracias, don Pedro. Muchísimas gracias. Creo que María del Pilar quería comentar algo. quería agradecerle la presentación, me ha encantado, especialmente por la documentación y me interesaría mucho saber un poquito más de la familia Ponce de León en Sucre, que creo que mi bisabuela era Ponce de León y venía de Sucre. Perfecto, sí, podemos conversar en otro momento. Es una rama muy importante que está establecida en Cochabamba, pero viene de La Paz. Muy bien, muchas gracias. Va a ser muy interesante. Te agradezco y te Gracias, felicito. muchas gracias. Gabriel, ¿Cómo perdón. estás? Gabriel, felicidades, un excelente trabajo. He visto todo este tiempo, hace bastante tiempo, cómo has ido consiguiendo información, has ido contrastando la información, eh, un montón de fuentes, has revisado un montón de fuentes en archivos locales, en archivos de España, y realmente es una genealogía sobresaliente y me ha encantado tu trabajo. O sea que seguí dándole duro, hermano. Felicidades, un gran abrazo. Muchas gracias, querido Álvaro. Gracias. Felicitaciones, Gabriel.
Habla Juan Isidro. Como ya te lo he dicho, es estupendo trabajo. Tienes que seguirlo, porque de él descienden muchas familias, tanto bolivianas como argentinas y creo que hasta peruanas. Así que es una investigación excelente y te felicito por ella. Has hecho un trabajo de primer orden. Felicidades. Muchas gracias, don Isidro. Te agradezco mucho. Gracias por tu apoyo. No, por Querido favor. Gabriel, muchas felicidades, hijito. Eres un investigador tan joven y lo has hecho tan bien. Es excelente el trabajo que has presentado. Eres un orgullo para toda la academia, querido. Muchas gracias, querida Gaby. Bien, Bueno, Uruguay. Ver, Así, bien, bien. Qué orgullo, qué bonito. muchas gracias, Gab- Ver. Me conmueve. Gabriel, ha sido un agrado escuchar tu presentación. Realmente mis felicitaciones y eres brillante en tu presentación y como comenta Francisco, la adornaste también con estos documentos y estas fotografías. Realmente mil felicitaciones. Muchas gracias, Jaime. Saludos. Gracias. Querido Gabriel, excelente presentación, muy cortito también y prácticamente reiterando lo que ya dijeron todos. Tu presentación fue excelente, muy bien documentada y excelente material gráfico también, así que todo completo el paquete. Muchas felicidades y que sigas adelante. Muchas gracias, Freddy. Muchísimas gracias. Querido Gabrielito, realmente un orgullo para la academia, una persona tan dinámica, tan joven como vos, que realmente das ejemplo a la juventud chuquisaqueña, boliviana, y bueno, yo te deseo todo lo mejor, querido Gabriel, un gran trabajo. Felicidades. Gracias, Toñito. Muchísimas gracias. Gracias. Parece que la exposición ha estado sumamente clara, que no has dejado ningún tipo de duda y realmente todas son felicitaciones porque es realmente una conferencia brillante. Felicidades nuevamente, Gabriel. No sé si Muchas alguien más gracias. quiere hacer algún comentario. Bueno, yo quiero agradecer a todos los que están aquí presentes, mis parientes, mis tíos, mis primos, a Luis Ponce de León, de Cochabamba, que me ha prestado este documento importante de Adolfo de Morales, que ha sido muy importante, que también son sus antepasados, y a mi mamá, que está también ahí, y a todos mis amigos. Les agradezco a todos por estar presentes y por escuchar esta investigación. Bueno, estamos en espera de la próxima. Gracias. Será. Así será. Bueno, si no hay más comentarios, hasta aquí la grabación.